El polvo se colaba por las rendijas del vagón mientras el tren se alejaba del pueblo. Camila sostenía con fuerza a sus dos pequeños hijos, uno dormido en su regazo y el otro mirando por la ventana con ojos vacíos. Tosió una vez más, cubriéndose la boca con un pañuelo manchado de rojo. Sabía que le quedaba poco. Llevaba semanas viajando de pueblo en pueblo, buscando trabajo, ayuda, una esperanza. Pero su cuerpo ya no respondía, sus piernas temblaban y cada día era más difícil respirar. Cuando el tren se detuvo en una estación perdida entre montañas, bajó con los niños. El sol caía como plomo sobre sus espaldas. Frente a la estación, un pequeño mercado ofrecía pan y agua. Camila se acercó a un puestecito, rogando con la mirada. El vendedor la ignoró. Nadie quería ver a una mujer enferma con dos hijos desnutridos. Entonces lo vio, un hombre montado en un caballo negro, observándola desde la sombra de un árbol. Su rostro era serio, su sombrero polvoriento, pero su mirada tenía algo distinto. Camila se acercó con pasos temblorosos. El corazón le golpeaba el pecho. «Señor», dijo con voz quebrada, «por favor, adopte a mis hijos, yo ya me voy a morir». El vaquero descendió del caballo sin decir palabra. Observó a los niños, luego a la mujer. Vio la palidez de su piel, la delgadez extrema, la sangre fresca en el pañuelo que ella intentaba esconder. Su mandíbula se tensó, pero su voz fue suave. «¿Cómo se llaman?». Camila soltó una lágrima y respondió casi en un susurro. «Tomás y Emilita». El hombre se agachó hasta quedar al nivel de los pequeños. Emilita se escondió detrás de su madre, y Tomás lo miró con desconfianza, apretando los labios. El vaquero sacó una cantimplora y se la ofreció a la niña. «Tomen agua primero». Camila cayó de rodillas al suelo. Le temblaban los brazos, y apenas pudo sostenerse. El hombre la ayudó a sentarse en un banco de madera. Varios transeúntes se habían detenido a mirar, pero nadie intervenía. «No puedo más», dijo ella con la voz rota. «No quiero que mueran conmigo. Usted parece, bueno. No tengo a nadie. Por favor, déles una vida. Yo solo quiero cerrar los ojos sabiendo que estarán a salvo». El vaquero respiró hondo, como si la decisión le pesara más de lo que podía soportar. Luego asintió lentamente. «Está bien. Pero primero, los llevaremos al médico». A los 3. Camila rompió en llanto. Por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino de alivio. El médico del pueblo era un hombre anciano, de mirada severa pero manos gentiles. Tras examinar a Camila, bajó la vista con resignación. El vaquero estaba de pie junto a la puerta, brazos cruzados, y los niños en una banca jugando con una manta. «Está en fase terminal», dijo el médico con voz baja. «Tuberculosis avanzada. No hay nada que hacer». Camila ya lo sabía. Solo asintió, sin lágrimas. Su vista se fijó en sus hijos. El vaquero se acercó a ella. «¿Tienen padre?». «Murió en la mina hace 2 años», respondió. «Desde entonces, huimos del hambre». El médico miró al vaquero con cierta incomodidad. «¿Y tú qué harás?». «Me los llevo», respondió con firmeza. A los 3. Camila lo miró, sorprendida. «¿A mí también?». «Sí. Hasta tu último aliento. No vas a morir sola». Ella cerró los ojos, vencida por el cansancio, pero con una paz nueva en el pecho. Por fin, alguien la había visto. Por fin, alguien los había salvado. El viaje hasta el rancho fue lento pero sereno. Camila iba recostada en una carreta adaptada, con los niños abrazados a su costado y el vaquero cabalgando a su lado, siempre atento. Cada vez que tosía, él la miraba de reojo, como si contara los minutos que le quedaban. El paisaje era árido pero hermoso, colinas doradas y cielos limpios.
Para Tomás y Emilita, todo era nuevo, los cactus, los caballos, el viento que silbaba entre las piedras. Cuando llegaron al rancho, varios peones salieron a recibirlos. Nadie hizo preguntas. Todos conocían a don Julián, el patrón serio pero justo. Él alzó una mano y ordenó que prepararan una habitación con ventana y cobijas suaves. Camila fue instalada en la casa principal, en una habitación con olor a madera limpia y lavanda. Al ver la cama blanca, rompió en llanto. Hace años que no dormía en algo que no fuera el suelo, murmuró. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, Julián se sentó junto a la cama de Camila. Ella lo miró con ojos ya sin fuerza. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó débilmente. Él no respondió de inmediato. Solo apretó el sombrero entre las manos. Porque una vez alguien salvó a mi madre, cuando yo era el niño hambriento. Camila cerró los ojos, sonriendo. Por primera vez, no sentía miedo. Los días siguientes fueron un milagro silencioso. Aunque la enfermedad seguía avanzando, Camila pudo ver a sus hijos reír. Emilita corría detrás de las gallinas y Tomás aprendía a montar un caballo bajo la tutela de Julián. La casa tenía aroma a pan recién horneado, a café tibio, a madera viva. Una joven llamada Luisa, cocinera del rancho, se encariñó rápido con los niños. Les enseñaba canciones mientras amasaban panecillos, y cada noche les leía cuentos junto al fuego. Camila observaba desde su cama, con los ojos llenos de gratitud. Ya no temía cerrar los ojos. Ahora sabía que, cuando llegara la hora, sus hijos no estarían solos. Julián visitaba su habitación cada anochecer. No hablaban mucho. Él simplemente se sentaba, y ella lo miraba como si cada minuto valiera oro. Un día, mientras él le servía té, ella le tomó la mano. Usted no lo sabe, pero se convirtió en mi paz. Él no supo qué decir. Solo se quedó ahí, sin soltarla. Esa noche, Julián salió al porche, miró el cielo estrellado y murmuró. Dios, si vas a llevarla pronto, al menos déjame prometerle que la cuidaré para siempre, a través de ellos. Camila empeoró una madrugada. Su respiración era débil, sus labios secos. Luisa corrió a llamar a Julián, que no tardó en entrar. Se arrodilló junto a la cama. Camila ya no podía hablar, pero sus ojos seguían conscientes. Tomás y Emilita dormían en la habitación contigua. Julián se inclinó, le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja y le habló con voz baja. Ya puedes descansar. Yo cuidaré de ellos. Serán mis hijos, lo juro por todo lo que tengo. Una lágrima rodó por la mejilla de Camila. Con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó una mano y tocó el rostro de Julián. Luego cerró los ojos, en paz, mientras el sol comenzaba a despuntar por el horizonte. El rancho se sumió en un silencio profundo. Luisa abrazó a los niños mientras dormían, sabiendo que al despertar sus vidas cambiarían para siempre. Julián, de pie frente a la puerta, sintió que algo dentro de él también moría, pero algo nuevo también nacía. La noticia de la muerte de Camila se esparció por el rancho como un susurro respetuoso. No hubo llanto estridente ni gritos. Solo un silencio lleno de respeto, de duelo contenido. Julián organizó un entierro sencillo pero digno. Bajo el roble más antiguo del terreno, colocaron un ataúd blanco cubierto con flores silvestres que Emilita había recogido sin saber por qué. Tomás se mantenía serio, de pie junto a su nuevo padre, sin lágrimas, pero con los puños cerrados. Luisa llevó a los niños a vestirse con ropa limpia y les peinó el cabello. Luego los tomó de la mano y los condujo al roble, donde ya esperaban los peones y vecinos del rancho. Julián tomó la palabra con voz firme, pero cargada de emoción. Camila no fue solo una madre, fue una mujer que luchó hasta su último aliento por el futuro de sus hijos. Y eso la convierte en la más valiente de todas.
Emilita soltó un sollozo y se aferró a la pierna de Julián. Él la levantó en brazos, besó su frente y la sostuvo con fuerza. Tomás no se movió. Solo clavó la mirada en la caja, apretando los dientes. Cuando todos se marcharon, el niño se arrodilló frente a la tumba. Te prometo que seré fuerte, mamá, pero nunca voy a olvidarte. Desde el porche, Julián lo observó. Y por primera vez, sintió que tenía algo más que tierra bajo los pies. Tenía raíces. El primer día sin Camila fue el más difícil. Emilita preguntó si su mamá iba a volver como en los cuentos. Julián se arrodilló, le tomó las manos con ternura y le dijo la verdad. No volverá, mi amor. Pero te prometo que siempre te hablaremos de ella. Siempre vivirá en ti. La niña lloró en silencio y Julián la abrazó con fuerza. Tomás, en cambio, se volvió aún más callado. Se pasaba horas en el corral mirando fijamente a los caballos o caminando por los campos sin decir palabra. Julián intentó hablar con él, pero el niño solo respondía con monosílabos o asentía sin expresión. Una tarde, Julián lo llevó al viejo granero. Le mostró una silla de montar, un lazo y una herradura. ¿Ves esto? Fue lo primero que aprendí a usar cuando tenía tu edad. Quiero enseñártelo, si tú quieres. Tomás lo miró por un largo momento, sin hablar. Luego, sin decir nada, extendió la mano y tocó la silla. Esa tarde, Julián lo vio sonreír por primera vez desde la muerte de su madre. Una sonrisa breve, casi invisible, pero verdadera. Con el pasar de las semanas, la vida en el rancho fue tomando ritmo. Emilita se volvió inseparable de Luisa, quien se encargaba de sus trenzas, sus canciones y de enseñarle a hacer panecillos en forma de flores. La niña reía más, preguntaba por todo, y a veces hablaba con la tumba de su mamá como si aún estuviera allí escuchándola. Tomás, por su parte, comenzó a entrenar cada mañana con Julián. Aprendió a ensillar caballos, a cuidar becerros, a lanzar el lazo con precisión. Su cuerpo aún era pequeño, pero su determinación era grande. Cada vez que lograba algo nuevo, miraba hacia el cielo, y sonreía, como si se lo dedicara a su madre. Julián se convirtió en más que un protector. Era un maestro, un guía, una figura que llenaba lentamente el vacío con paciencia y firmeza. Las noches eran cálidas, con cenas en la mesa grande, cuentos leídos en voz baja y oraciones antes de dormir. Un día, mientras Julián colocaba una manta sobre los niños dormidos, murmuró: «Gracias, Camila, por confiarme lo más valioso que tenías». Y al mirar sus rostros en calma, supo que no estaba criando solo a dos niños, estaba reconstruyendo una familia. Una mañana de otoño, cuando el aire olía a tierra húmeda y leña recién cortada, Julián reunió a los niños frente al roble donde descansaba Camila. Traía en sus manos una caja de madera tallada que había mandado hacer especialmente. «Esto es para ustedes», les dijo mientras la colocaba entre ellos. «Quiero que tengan un lugar donde guarden lo más bonito de su mamá, cartas, dibujos, recuerdos». Emilita, con ojos curiosos, abrió la caja y encontró dentro una bufanda que su madre siempre usaba, un cuadernito donde escribía versos, y una fotografía antigua donde aparecía joven y sonriente con Tomás en brazos. La niña la abrazó como si fuera un tesoro. Tomás no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Julián les explicó que en ese rancho, todo tenía un propósito. Cada animal, cada semilla, cada día de trabajo. Y que ahora ellos también formaban parte de esa tierra. «Ustedes no son una carga», dijo con voz firme. «Son mi legado». Desde ese día, comenzaron a llamar a Julián de otra manera. No fue inmediato, ni forzado. Una tarde, Emilita corrió detrás de un pollito y, al caer, gritó con fuerza: «¡Papá!». Julián se detuvo en seco. Se le nubló la vista. La tomó en brazos,
y solo atinó a decir: «Aquí estoy, hija». Ese invierno fue duro, con lluvias constantes y caminos enlodados. El rancho se convirtió en refugio para vecinos que perdieron techos, animales y sembradíos. Julián, como siempre, abrió sus puertas. Luisa cocinaba para 20. Tomás ayudaba a repartir mantas y Emilita llenaba jarras de agua con una sonrisa. Era como si Camila viviera en ellos, en cada gesto de entrega, en cada palabra amable. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Tomás se acercó a Julián con un cuaderno en mano. «Papá, quiero aprender a escribir bien. Quiero hacerle cartas a mamá, aunque ya no las lea». Julián se emocionó. Se sentaron junto al fuego, y letra por letra, fueron trazando palabras con tinta y amor. Emilita se unía a veces, dibujando estrellas y flores junto a las frases torpes de su hermano. Esas cartas se guardaban en la cajita de madera. Y cada domingo, al pie del roble, las dejaban como si el viento pudiera llevárselas al cielo. En el silencio del rancho, esas cartas se convirtieron en oraciones. Ese invierno fue duro, con lluvias constantes y caminos enlodados. El rancho se convirtió en refugio para vecinos que perdieron techos, animales y sembradíos. Julián, como siempre, abrió sus puertas. Luisa cocinaba para 20. Tomás ayudaba a repartir mantas y Emilita llenaba jarras de agua con una sonrisa. Era como si Camila viviera en ellos, en cada gesto de entrega, en cada palabra amable. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Tomás se acercó a Julián con un cuaderno en mano. «Papá, quiero aprender a escribir bien. Quiero hacerle cartas a mamá, aunque ya no las lea». Julián se emocionó. Se sentaron junto al fuego, y letra por letra, fueron trazando palabras con tinta y amor. Emilita se unía a veces, dibujando estrellas y flores junto a las frases torpes de su hermano. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a hablar de los hijos de Julián como si siempre hubieran sido suyos. Nadie cuestionaba su presencia. Al contrario, admiraban la nobleza con la que el viejo vaquero los había abrazado como sangre propia. Una tarde, llegó una mujer elegante al rancho. Decía ser hermana lejana de Camila. Había leído una nota en el periódico sobre la generosidad de Julián. Exigía llevarse a los niños. «Ellos tienen familia», dijo con arrogancia. «No deberían estar aquí con un extraño». Tomás se puso frente a Emilita, protegiéndola. Julián mantuvo la calma. «La familia se gana, señora. No se impone por sangre». Ella exigió documentos, pruebas, papeles. Julián, sin levantar la voz, respondió: «Tengo el testimonio de una madre que me confió a sus hijos con su último aliento. Y tengo 2 corazones que laten tranquilos bajo mi techo. Eso vale más que cualquier firma». La mujer se fue, humillada. Y esa noche, Tomás, que lo había oído todo desde detrás de esas cartas se guardaban en la cajita de madera. Y cada domingo, al pie del roble, las dejaban como si el viento pudiera llevárselas al cielo. En el silencio del rancho, esas cartas se convirtieron en oraciones. El rancho floreció como nunca antes. Las lluvias cesaron, y la tierra respondió con cosechas abundantes. Julián contrató a más gente, amplió los corrales y construyó una pequeña escuelita de madera al fondo del terreno. Todo lo hacía pensando en ellos, en Tomás y Emilita, que corrían entre los pastizales como si el dolor jamás hubiera tocado sus vidas. Pero Julián no olvidaba. Cada noche, frente al retrato de Camila que ahora colgaba en su sala, le hablaba en silencio. A veces con una copa de vino en la mano, otras simplemente con los ojos llenos de recuerdos. Le contaba cómo crecían los niños, cómo Emilita ya sabía leer y cómo Tomás tenía una puntería increíble con el lazo. Una noche, mientras Emilita dormía abrazada a un osito viejo, Julián se sentó junto a Tomás, que escribía otra carta para su madre.
¿Qué le estás contando esta vez? Preguntó con una sonrisa. Que no se preocupe, que ya no tengo miedo en las noches, porque tú estás. Julián se quedó en silencio. No supo qué decir. Solo se inclinó, le revolvió el cabello y lo abrazó con fuerza. A veces, los silencios también decían todo. Un día, mientras Julián y Tomás reparaban una cerca, un caballo desbocado entró corriendo al rancho. Detrás venía un joven vaquero herido, casi sin aliento. ¡Ayuda!, gritó. Mi padre se cayó del barranco. Julián no dudó un segundo. Subió a su caballo, tomó su lazo y, junto a Tomás, galopó hacia el acantilado. Emilita y Luisa observaron desde lejos, angustiadas. Encontraron al hombre herido entre las rocas. Julián descendió con cuidado, le inmovilizó la pierna y, con la ayuda de Tomás, lo subieron a una camilla improvisada. Volvieron al rancho al caer la tarde, cubiertos de polvo y sudor, pero con vida en los brazos. Esa noche, el joven vaquero, agradecido, le dijo a Julián: Usted es más que un ranchero. Es un padre para todos los que no tienen uno. Tomás escuchó desde la sombra y sonrió. Porque él lo sabía desde mucho antes. Con el paso de los meses, Julián comenzó a notar cómo el tiempo se marcaba en su rostro y en sus huesos. Ya no se levantaba con la misma fuerza, y su espalda se quejaba con el peso del día. Pero su corazón se sentía más joven que nunca. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Emilita se le acercó con un dibujo en mano. Era una casita con un árbol grande y 3 personas tomadas de la mano. En la parte superior, en letras torcidas, decía, nuestra familia. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó emocionado. Sí, respondió ella. La maestra dijo que dibujáramos lo que más amamos. Julián la abrazó sin poder evitar las lágrimas. Era tan pequeña, tan frágil, y al mismo tiempo, tan llena de luz. Más tarde, en la cena, Tomás levantó su vaso de leche y dijo: Propongo un brindis. Todos lo miraron, sorprendidos. Por mamá, que nos dejó en buenas manos, y por papá, que nos enseñó a volver a creer. Julián bajó la cabeza. No podía hablar. En ese instante, comprendió que no importaba el apellido, ni los documentos, ni el pasado. Ellos eran una familia. Y lo eran por elección, por amor, por destino. Con el paso de los meses, Julián comenzó a notar cómo el tiempo se marcaba en su rostro y en sus huesos. Ya no se levantaba con la misma fuerza, y su espalda se quejaba con el peso del día. Pero su corazón se sentía más joven que nunca. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Emilita se le acercó con un dibujo en mano. Era una casita con un árbol grande y 3 personas tomadas de la mano. En la parte superior, en letras torcidas, decía, nuestra familia. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó emocionado. Sí, respondió ella. La maestra dijo que dibujáramos lo que más amamos. Julián la abrazó sin poder evitar las lágrimas. Era tan pequeña, tan frágil, y al mismo tiempo, tan llena de luz. Más tarde, en la cena, Tomás levantó su vaso de leche y dijo: Propongo un brindis. Todos lo miraron, sorprendidos. Por mamá, que nos dejó en buenas manos, y por papá, que nos enseñó a volver a creer. Julián bajó la cabeza. No podía hablar. En ese instante, comprendió que no importaba el apellido, ni los documentos, ni el pasado. Ellos eran una familia. Y lo eran por elección, por amor, por destino. El rancho ya no era solo una extensión de tierra productiva, se había convertido en un hogar lleno de historias. Julián lo sabía cada vez que, al amanecer, veía a Tomás arriar el ganado con destreza o a Emilita darle de comer a las gallinas cantando bajito. No eran los mismos niños que llegaron huyendo del dolor.
Ahora caminaban con seguridad, reían sin miedo y soñaban con un futuro. Una mañana, Julián recibió una carta del juez de distrito. Era una respuesta a la solicitud de adopción oficial que, después de meses de papeleo, había tramitado en silencio. No le había dicho nada a los niños. Quería que fuera una sorpresa. La abrió con manos temblorosas y leyó las primeras líneas. Se autoriza la adopción legal de los menores Tomás y Emilita Medina por parte del ciudadano Julián Herrera. Se quedó inmóvil por unos segundos. Respiró hondo y apretó el papel contra su pecho. El pasado de esos niños ya no los perseguía legalmente. Ahora eran suyos. En todos los sentidos. Esa noche preparó una cena especial. Luisa horneó pan de elote, los peones adornaron el comedor con flores silvestres y Emilita decoró la mesa con servilletas dobladas en forma de corazón. Tomás sospechó que algo pasaba. Cuando estuvieron todos sentados, Julián alzó su copa de jugo. «Hoy es un día importante», dijo con la voz emocionada. «Porque a partir de este momento, ya no solo seré su papá de corazón, ahora también lo seré por ley». Sacó la carta, la colocó sobre la mesa, y los niños la miraron boquiabiertos. Emilita corrió a abrazarlo gritando «Papá, papá». Y Tomás, con lágrimas que no intentó ocultar, lo rodeó con sus brazos y le susurró: «Gracias por no soltarnos nunca». Después de la adopción, muchas puertas se abrieron. Julián decidió que era momento de asegurar el futuro de sus hijos, no solo en la tierra, sino también en el conocimiento. Mandó construir una pequeña biblioteca en el rancho, con estanterías de madera clara, libros donados por escuelas vecinas y un escritorio donde Tomás escribiría sus cartas y Emilita haría sus dibujos. Luisa, que había tomado un rol maternal sin que nadie se lo pidiera, comenzó a enseñarles a cocinar más recetas. En las mañanas, Emilita preparaba el desayuno con ella, mientras Julián se encargaba del campo. En las tardes, Tomás leía sobre historia, ganado, agricultura, quería algún día mejorar el rancho, hacer crecer lo que su padre había comenzado. Una tarde, Julián encontró a Tomás arreglando una cerca, sudoroso y con las manos llenas de astillas. Lo observó en silencio por unos minutos, y luego dijo: «Cada día te pareces más a mí y a tu madre». Tomás sonrió sin girarse. «Lo intento, papá». Y esas dos palabras resonaron como un eco dulce en el pecho de Julián. Por la noche, mientras Emilita dormía abrazada a un libro y Tomás repasaba sus lecciones, Julián salió al porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Miró al firmamento, cerró los ojos y susurró: «Camila, cumplí mi promesa. Y voy a seguir cumpliéndola hasta el último de mis días». Pasaron los meses, y con ellos llegó la primavera. Las flores cubrían los caminos del rancho, y el aroma de lavanda, romero y tierra mojada invadía cada rincón. Emilita cumplía años, y era su primera celebración con pastel, regalos y una corona de flores en la cabeza. Reía sin parar mientras todos cantaban, y Tomás le entregaba una libreta con sus dibujos favoritos encuadernados con hilo rojo. Pero el mayor regalo vino de Julián. Se arrodilló frente a ella y le entregó una caja envuelta en tela azul. Al abrirla, Emilita encontró una medalla con la inscripción: «A la niña más valiente del rancho Los Cielos». «Porque no solo sobreviviste, hijita», le dijo con la voz quebrada, «sino que llenaste este lugar de alegría». Ella lo abrazó con tanta fuerza que por un momento, el tiempo se detuvo. Más tarde, mientras todos bailaban alrededor del fogón, Julián y Luisa conversaban en la cocina. Ella le sirvió café y, sin mirarlo directamente, dijo: «Eres el padre que todo niño merecería tener». Julián sonrió, pero no respondió. Sabía que las palabras eran sinceras, pero también que su fuerza provenía del amor que había sembrado Camila. Ella fue la raíz, él solo se encargó de cuidar el árbol. Y en ese momento comprendió algo más,
que no solo estaba criando a 2 hijos. Estaba completando una historia. Una que empezó en una estación, con una madre valiente, y continuaba ahora, en la casa que ella nunca pudo tener, pero que soñó para ellos. La noticia de la audiencia se propagó como el viento en un campo seco. Aunque el rancho parecía tranquilo en apariencia, en cada rincón se sentía una tensión densa, como una tormenta que aún no estalla pero se huele en el aire. Emilita dormía abrazada a su osito, y Tomás ya no escribía sus cartas con la misma calma. Julián, por su parte, se mantenía firme por fuera, pero por dentro, cada día se preguntaba si perdería aquello que más amaba. Don Pascual trabajaba sin descanso. Reunía declaraciones, testimonios y todo documento posible. Julián, en medio de su rutina diaria, comenzó a anotar en una libreta cada cosa que demostrara que los niños eran parte de su vida, desde los dibujos que Emilita le regalaba hasta las tareas de Tomás, firmadas con orgullo por papá Julián. Una tarde, Luisa organizó una comida especial. Invitó a los peones, a los vecinos, a todos los que alguna vez vieron cómo Julián criaba a los niños con dedicación. Fue una especie de ensayo emocional, una manera de unir fuerzas antes del día decisivo. Lo que está en juego no es solo una custodia, dijo Luisa con voz temblorosa. Lo que está en juego es el derecho de estos niños a conservar el amor que los ha salvado. Esa noche, Julián salió al porche como tantas veces. Pero esta vez, Tomás se sentó junto a él sin decir palabra. Tras un largo silencio, miró al cielo estrellado y soltó. Si me preguntan en el juicio si quiero vivir contigo, lo gritaré. Julián lo miró y apretó los labios, conteniendo el nudo en la garganta. Y yo gritaré contigo, hijo. Llegó el día de la audiencia. Julián se levantó al alba, se vistió con su mejor camisa blanca, el sombrero bien cepillado y las botas brillantes. Tomás llevaba el cabello bien peinado y una camisa azul que Emilita le había escogido. La pequeña usaba un vestido con bordados que Luisa había cosido especialmente para la ocasión. El viaje al juzgado fue silencioso. Don Pascual los esperaba en la entrada. El edificio era gris, sobrio, y contrastaba con la calidez del rancho. Emilita apretaba la mano de Julián como si temiera que el viento se la llevara. Tomás caminaba con el rostro serio, como un pequeño soldado que protege su bandera. Al ingresar, vieron al juez, un hombre mayor, de gafas gruesas y rostro duro. Frente a él, una abogada representante del Estado comenzó a leer informes, que Julián no era familiar directo, que no había trámites oficiales en curso, que otros parientes, aunque lejanos, podían reclamar la tutela. Entonces, don Pascual se puso de pie. Su voz era clara, sin titubeos. Presentó las pruebas, fotografías, dibujos, cartas, el testimonio escrito de Luisa, la declaración de vecinos. Luego, con voz firme, pidió que Tomás hablara. El niño se puso de pie, sin miedo, y dijo: Mi mamá lo eligió. No porque tenía dinero ni una casa grande, sino porque sabía que él nunca nos dejaría solos. El juez lo observó en silencio. ¿Y tú, pequeña?, le preguntó a Emilita. La niña se levantó, sacó de su bolsita una margarita blanca y la puso sobre la mesa del juez. Esta flor es de mi mamá. Y mi mamá está en nuestra casa. Y en nuestra casa está papá Julián. No hubo un alma que no contuviera la respiración. El juez pidió un receso. La sala quedó en silencio. Julián salió al pasillo, se quitó el sombrero y se sentó. Tenía las manos sudorosas, algo que no le pasaba ni cuando domaba caballos salvajes. Tomás se sentó a su lado, y Emilita, sin decir palabra, se acomodó en su regazo. Luisa llegó con un termo de café y lo puso frente a él. Lo has hecho todo bien, Julián. Pase lo que pase, ellos ya saben quién es su padre. El silencio se rompió cuando una secretaria apareció en la puerta. Ya pueden pasar.
Todos volvieron a la sala. El juez hojeó unos documentos, miró a los presentes, y luego se quitó las gafas. Su rostro seguía serio, pero su voz tenía otro tono. Este tribunal reconoce que, aunque no haya un vínculo sanguíneo, existe algo más fuerte entre el señor Julián Vargas y estos dos menores, un vínculo forjado en el amor, la protección y la entrega. Un suspiro colectivo llenó la sala. Por tanto, otorgo la custodia legal y total al señor Vargas, con derecho de adopción definitiva bajo su nombre. Emilita lloró. Tomás bajó la cabeza y apretó los puños. Julián, sin poder contenerse, se arrodilló y los abrazó con fuerza. Por fin, la justicia le daba nombre a lo que el corazón ya sabía desde hacía tiempo, eran padre e hijos. La vuelta al rancho fue distinta. Aunque los caminos eran los mismos y los árboles seguían en su lugar, algo en el aire había cambiado. Julián sostenía el acta oficial de custodia como si se tratara de un trofeo sagrado. Tomás, sentado junto a él, miraba por la ventana con una serenidad nueva, mientras Emilita dormía en su regazo con una sonrisa dibujada en los labios. Al llegar al rancho, los peones salieron a recibirlos como si hubieran ganado una batalla. Luisa corrió con lágrimas en los ojos y abrazó a los niños con una ternura profunda. Julián levantó en alto el documento y gritó: «Son míos. Son nuestros». Esa noche hubo cena especial, pan recién horneado, arroz con leche, tamales y un pastel hecho por Luisa con letras de caramelo que decían: «Bienvenidos oficialmente a casa». Emilita aplaudía sin parar, y Tomás, aunque siempre reservado, dejó escapar una carcajada sincera al ver su nombre escrito en una servilleta bordada. Después de la comida, Julián tomó su guitarra y comenzó a cantar una vieja melodía que su madre le había enseñado. Emilita se quedó dormida en su regazo mientras Tomás lo observaba en silencio. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Claro, hijo. ¿Crees que mamá nos ve desde allá arriba? Julián miró al cielo estrellado. Estoy seguro que sí. Y debe estar orgullosa de ti. Tomás asintió, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no por eso menos importantes. El rancho siguió su curso, las tareas volvieron a la rutina y los niños se integraron por completo al ritmo de la tierra. Julián decidió que era momento de inscribir a Tomás en una escuela formal del pueblo, más allá de las lecciones de la escuelita local. Quería que su hijo aprendiera, no solo a leer y escribir, sino a soñar con fuerza. Tomás no se mostró convencido al principio. Le preocupaba dejar a su hermana sola. Pero Julián le explicó con paciencia. Tu hermana estará bien aquí, con Luisa, conmigo. Y tú tienes el deber de crecer, de ser un hombre fuerte, justo y sabio. Para ella. Para ti. Para tu madre. Las palabras calaron hondo. Al día siguiente, Julián y Tomás montaron a caballo rumbo al pueblo. Antes de entrar a clases, el joven se detuvo, bajó del caballo y miró a Julián con seriedad. Si algún día soy un gran hombre, será por ti. Julián no respondió. Solo lo abrazó fuerte, como cuando uno sabe que ha sembrado bien. Mientras tanto, en el rancho, Emilita comenzaba a aprender cosas nuevas con Luisa. Ya sabía hacer panecillos sin ayuda, recoger huevos sin romperlos, e incluso entabló una amistad con una cabrita que no se separaba de ella. La paz volvía poco a poco, pero con raíces más hondas. El otoño trajo consigo colores cálidos y días frescos. Los árboles del rancho pintaban el paisaje con hojas doradas y rojizas, y el aire olía a leña y recuerdos. Julián pasaba más tiempo escribiendo en una libreta de cuero que siempre llevaba en el bolsillo. Estaba escribiendo la historia de su familia. De cómo conoció a Camila. De cómo, sin buscarlo, se convirtió en padre de dos almas que le dieron un nuevo propósito. Una tarde, Emilita lo encontró escribiendo junto al roble donde descansaba su madre.
¿Qué haces, papá? Le estoy contando nuestra historia, para que nunca se olvide. ¿Puedo ayudarte? Claro, respondió él, haciéndola sentar en su regazo. Cuéntame, ¿cómo recuerdas a tu mamá? La niña pensó unos segundos y dijo. Olía a menta, y siempre me tapaba con su rebozo aunque hiciera calor. Decía que no quería que el viento me robara los sueños. Julián anotó cada palabra. Era más que un libro. Era un legado. Días después, mientras Tomás regresaba de la escuela con una medalla por un concurso de lectura, Julián lo esperaba en la entrada del rancho con un regalo, una pequeña caja de madera tallada, igual a la que una vez le dio a Emilita. Para que guardes tus logros, tus recuerdos, y lo más importante, tu historia. Tomás la recibió con cuidado y, al abrirla, encontró una carta. Decía: Hijo, fuiste elegido por el amor. Eres mi mayor orgullo. Y algún día, contarás esta historia con el mismo corazón con el que hoy la vives. Tomás lo abrazó con los ojos cerrados. Porque había comprendido algo que ningún maestro enseña, que los padres no nacen, se construyen. Con el paso de los años, el rancho no solo creció en tierra y ganado, sino en historia, en recuerdos, en amor sembrado a pulso. Tomás ya no era el niño callado que llegó aferrado a su madre. Ahora era un joven de mirada firme, con manos curtidas y corazón leal. Ayudaba a Julián con todo, desde cuentas hasta la administración de cosechas. Pero más allá de las tareas, lo que más disfrutaba era leerle a Emilita por las noches. La niña también había cambiado. Aunque aún conservaba su dulzura y ese aire de inocencia, ahora era más curiosa, más decidida. Se pasaba horas dibujando en una libreta con tapas rosadas que Luisa le había regalado. Soñaba con ser ilustradora, y cada tarde, sentada bajo el roble, convertía las historias de su vida en trazos coloridos. Una tarde, Julián reunió a ambos en la sala principal. Llevaba semanas escribiendo sin parar y por fin tenía algo que mostrarles. Colocó un paquete envuelto con papel marrón sobre la mesa. Este libro es nuestra historia, dijo, con voz temblorosa. Todo lo que vivimos desde aquella estación. Desde la promesa que le hice a su madre, hasta este día. Tomás abrió el paquete con cuidado. Dentro, había un manuscrito encuadernado a mano, Raíces que nacieron del dolor. Las primeras páginas estaban escritas con letra clara, y cada capítulo tenía ilustraciones de Emilita. ¿Por qué lo hiciste, papá?, preguntó ella. Porque un día ustedes crecerán. Tendrán sus propias familias. Y no quiero que el amor que nos formó se pierda en el tiempo. Esa noche, los tres leyeron juntos la primera parte. Y cada palabra era como revivir lo vivido, pero desde el alma. El manuscrito se convirtió en un tesoro. Luisa propuso enviarlo a una pequeña editorial del pueblo, solo para que otros pudieran leerlo. Al principio, Julián se negó. Decía que era algo íntimo, familiar. Pero Tomás lo convenció. Papá, ¿cuántos niños hay allá afuera que necesitan esperanza? Nuestra historia puede ayudar a otros a creer que sí se puede empezar de nuevo. Semanas después, llegó una carta con sello dorado, la editorial quería publicarlo. Julián no lo podía creer. En su vida había domado toros, enfrentado tormentas, perdido seres queridos, pero nada lo había preparado para la idea de que sus palabras fueran leídas por el mundo. No quiero fama, dijo. Solo que si un niño se siente solo, lea esto y entienda que hay un hogar para él en algún lugar. El libro salió en una edición modesta, con una portada sencilla, el dibujo de una estación vacía, una niña y un vaquero tomados de la mano. El título, por favor, adopte a mis hijos, señor, fue decisión de Emilita. Quería que la voz de su madre estuviera en la primera línea. El libro se agotó en la primera semana. Cartas comenzaron a llegar al rancho,
de huérfanos, de padres adoptivos, de madres solteras, de hombres solitarios que, como Julián, encontraron sentido en el amor sin condición. Y así, lo que nació como una promesa silenciosa, se convirtió en un faro para otros. Un día, mientras Julián revisaba los establos, sintió un fuerte mareo. Se apoyó en una columna y cerró los ojos. Luisa corrió a su lado y lo ayudó a sentarse. Él le restó importancia. Solo es el sol y estos huesos viejos. Pero ella no quedó convencida. Le pidió a Tomás que lo llevara al médico del pueblo. Después de varios estudios, llegaron las palabras que nadie quería escuchar: Julián tenía una afección cardíaca avanzada. Necesitaba descanso, vigilancia y posiblemente una operación. Tomás se quedó helado. ¿Él sabe? No aún, respondió el doctor. Pero debes estar preparado. De regreso al rancho, Tomás no dijo nada. Solo miraba el horizonte, buscando fuerzas en la tierra que lo crió. Esa noche, mientras Julián dormía en su sillón favorito, con el libro abierto sobre el pecho, Tomás se sentó frente a él y murmuró: «No puedes irte todavía, papá. No ahora, no después de tanto». A la mañana siguiente, Julián, como si lo supiera todo, se levantó más temprano que de costumbre, preparó café para todos y se sentó con sus hijos. «Hay algo que deben saber», dijo, con la voz más firme que nunca. Y aunque el miedo latía en los corazones de Tomás y Emilita, ambos lo escucharon, porque sabían que esa conversación marcaría el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde los roles tal vez se inviertan. Donde ahora serían los hijos quienes cuidarían al padre que los rescató del olvido. El desayuno transcurrió con una quietud diferente. Julián sirvió el café, colocó mermelada sobre las tostadas de Emilita y se quedó mirando el vapor que subía desde su taza. Tomás, con el corazón encogido, lo observaba esperando que rompiera el silencio. «Fui al médico, muchachos», dijo Julián al fin, sin rodeos. «Me han encontrado algo en el corazón. No es mortal, por ahora. Pero necesito cuidados, descanso y, probablemente una operación». Emilita soltó la cuchara. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Tomás cerró los puños sobre la mesa. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó él, casi con enojo contenido. «Porque quise esperar a que todo estuviera en calma. No quería que se preocuparan antes del tiempo. Ustedes ya han pasado por mucho, y esto, también lo vamos a superar juntos». Tomás se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó por detrás con fuerza. Emilita se sumó sin decir nada. Los tres se fundieron en un silencio que solo el amor sabe traducir. Desde ese día, el rancho se reorganizó, Tomás tomó el liderazgo del trabajo y Emilita ayudaba con todo lo que podía, desde anotar citas médicas hasta cuidar de que Julián se tomara sus medicinas a tiempo. Luisa, aunque mayor, volvió a ser la jefa del hogar. Se encargó de la cocina, de las cuentas, de los detalles invisibles que sostenían el corazón de todos. Y aunque el miedo se sentía en cada esquina, también se respiraba fortaleza. Porque esta vez, los hijos eran quienes sostenían el mundo. Las semanas pasaron entre controles médicos, noches tranquilas y visitas inesperadas. Uno de los lectores del libro, un cirujano retirado con años de experiencia, llegó al rancho con una propuesta. «Yo puedo operar a Julián. No por dinero, sino por lo que su historia hizo por mi hijo adoptivo». Julián se negó al principio. No quería sentirse una carga ni aceptar favores. Pero Tomás fue firme. «No se trata de pedir caridad. Se trata de recibir lo que tú sembraste, papá». Y así fue como, unos días después, Julián viajó con sus hijos a una clínica especializada en la capital. El rancho quedó al cuidado de Luisa y algunos vecinos que, movidos por gratitud, se ofrecieron a cuidar la propiedad como si fuera propia. En el hospital, los días se hicieron largos.
Emilita decoró la habitación con dibujos. Tomás dormía en la silla junto a la cama de su padre. Cuando llegó el momento de la operación, el silencio los envolvió como un abrigo frío. Julián miró a sus hijos antes de entrar al quirófano. No tengan miedo. Si algo me pasa, sepan que ya viví más de lo que soñé, porque los tuve a ustedes. Emilita lloraba en silencio. Tomás solo asintió, con los ojos vidriosos. Las puertas se cerraron, y el tiempo pareció detenerse. Horas. Parecieron eternas. Emilita dibujó mariposas en una hoja tras otra para calmarse. Tomás caminaba por los pasillos con las manos en los bolsillos, mordiéndose las uñas, como cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. Al fin, el cirujano salió. Llevaba el rostro cubierto por la mascarilla, pero sus ojos transmitían tranquilidad. Todo salió bien. Está despierto. Quiso saber si ya podía volver al rancho a ver sus caballos. Emilita corrió hacia la puerta de la habitación. Julián, pálido pero sonriendo, levantó una mano al verla. Tomás entró detrás, y al ver a su padre vivo, respirando, fuerte, se dejó caer en una silla y por primera vez, lloró sin vergüenza. Ya estás con nosotros, dijo Julián, tocando su hombro. Y no pienso dejarte ir nunca más. En los días siguientes, Julián fue recuperando fuerzas. Emilita le leía el libro que él mismo había escrito. Tomás planeaba nuevas mejoras para el rancho y anotaba todo en un cuaderno que tituló Proyecto Papá. Al regresar al rancho, todo fue celebración. Luisa preparó su mejor guiso, los vecinos hicieron música y Julián bailó con Emilita, aunque con pasos lentos. La vida, una vez más, les había dado una segunda oportunidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Tomás le preguntó: ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Julián lo miró con los ojos brillantes. Vivir, hijo. Vivir con todo lo que tenemos. Y seguir amando como si cada día fuera el último. Y así lo hicieron. El rancho volvió a la vida con más fuerza que nunca. Julián, aunque con menos energía, retomó su lugar entre los suyos. Ya no podía cargar sacos pesados ni montar a caballo como antes, pero su presencia bastaba para que todo funcionara. Su voz guiaba. Su mirada inspiraba. Su historia, ahora conocida más allá de las colinas del pueblo, había dado frutos que jamás imaginó. Tomás se convirtió en un joven respetado por la comunidad. Con la ayuda de don Pascual, aprendía sobre leyes agrarias y planeaba fundar una cooperativa para ayudar a otros rancheros jóvenes. Su visión iba más allá de cuidar tierras, quería construir futuro. Y todo eso lo hacía con la humildad que le enseñó Julián. Emilita, por su parte, comenzó a recibir encargos de ilustración. Una editorial infantil se interesó por sus dibujos y le pidió trabajar en un libro de cuentos basados en la historia de su familia. Julián no cabía en sí de orgullo. Mírala, le decía a Luisa una tarde. La niña que apenas hablaba, hoy da voz a otros con sus colores. Y todo empezó contigo, respondía Luisa, limpiándose las manos con el delantal. Julián decidió entonces crear un lugar especial en el rancho, una pequeña biblioteca con estantes de madera, un escritorio grande, y cuadros de cada dibujo de Emilita. Allí guardaría los ejemplares del libro que escribió, los premios de Tomás, y todo lo que representara el alma de su familia. La llamó Sala Camila. El día de la inauguración de la Sala Camila fue uno de los más emotivos. Los vecinos llegaron con flores, libros, cartas. Julián, con sombrero en mano, pronunció unas palabras que aún se recuerdan en el pueblo. Mi promesa no terminó cuando acepté a estos niños. Mi promesa apenas comenzaba. Hoy, esta sala no solo honra a Camila, honra el valor de todas las madres que hacen lo imposible por sus hijos. Y también honra a los que decidimos ser padres no por obligación, sino por amor.
Emilita colocó un retrato de su madre en el centro de la sala, junto a una placa que decía: Aquí empezó todo. Bajo un cielo gris, en una estación vacía, y con un susurro que cambió destinos. Tomás donó parte de sus libros favoritos, y Julián escribió a mano una dedicatoria en el primer ejemplar de su manuscrito. Para quien necesite creer que el amor puede salvar. Esa noche hubo un fogón en el patio. La guitarra sonaba suave, y Julián, sentado entre sus hijos, miró al cielo con gratitud. ¿Qué ves, papá? Preguntó Emilita. A tu madre, dijo. Siempre la veo cuando estoy rodeado de lo que más amo. Los dos jóvenes se acercaron más. Porque sabían que aunque el tiempo avanzara, su familia era un refugio que nunca se desmoronaría. Con el pasar del tiempo, llegaron nuevas personas al rancho. Jóvenes sin rumbo, mujeres con hijos buscando un techo, viejos sin familia. Julián, con el corazón ensanchado, abrió sus puertas como siempre. Aquí hay espacio para los que tienen ganas de empezar, decía. Así nació el Refugio Raíz Firme, una iniciativa liderada por Tomás y apoyada por todo el pueblo. Brindaba comida, techo y oficios a quienes deseaban reconstruir su vida. Julián los recibía en la entrada, les servía café y les contaba su historia. No con dramatismo, sino con verdad. Yo no rescaté niños, decía. Ellos me rescataron a mí. Una tarde, Julián llevó a Emilita y Tomás a la estación donde todo comenzó. Era un edificio abandonado, con los muros agrietados y las ventanas rotas. Pero él no lo veía así. Aquí la conocí. Aquí ella me confió a ustedes. Aquí nació nuestra familia. Tomás tragó saliva. ¿Qué quieres hacer aquí, papá? Julián sonrió. Quiero restaurarlo. Que sea una casa de adopciones. Que ningún niño más se quede solo en un banco frío. Y así comenzó un nuevo proyecto, la Estación del Amor, un lugar donde niños huérfanos pudieran encontrar familias y donde las historias rotas comenzaran de nuevo. Tomás consiguió apoyo legal. Emilita diseñó los murales. Y Julián, con sus años encima, supervisaba cada clavo, cada pared, como si renovara su propia alma. Al cortar la cinta de apertura, dijo en voz alta: Camila, lo logramos. El viento sopló con suavidad, y todos juraron haber sentido un abrazo. La inauguración de la Estación del Amor fue más que una ceremonia, fue un renacer. Gente del pueblo, de otras regiones e incluso de ciudades lejanas, asistieron para ser testigos del inicio de algo más grande que un proyecto. Allí, donde una vez Camila había llorado en silencio y confiado a sus hijos al vaquero que apenas conocía, ahora se levantaba un refugio lleno de esperanza. Los murales pintados por Emilita recorrían las paredes como si fueran capítulos vivos de la historia, una madre abrazando a sus hijos, un vaquero con el corazón abierto, un banco de estación vacío al amanecer. Cada pincelada era un testimonio de amor, pérdida y recuperación. Tomás, con traje sencillo y rostro sereno, dio un discurso ante los asistentes. Esta estación no es un lugar donde termina el camino. Es donde comienza. Como comenzó para nosotros. Aquí no se pregunta de dónde vienes, sino a dónde quieres ir, y con quién quieres caminar. El primer niño en ser adoptado fue un pequeño llamado Mauro. Tenía 5 años, cabello rizado y una risa contagiosa. Llevaba 2 años en un orfanato estatal. Cuando cruzó la puerta de la estación, se aferró a la pierna de Julián como si lo conociera de toda la vida. ¿Tú eres el que hace que los papás buenos aparezcan?, le preguntó Mauro. Julián, con una sonrisa que le cruzó el alma, respondió: Yo solo te abro la puerta. Ellos vienen solos cuando sienten el llamado. Esa noche, Julián se sentó frente al escritorio de la sala Camila y comenzó una nueva libreta. En la portada escribió: Las nuevas semillas. Y en la primera página, simplemente,
Mauro, el primero de muchos. El proyecto no solo cambió vidas ajenas, también transformó aún más profundamente a la familia de Julián. Tomás recibió una propuesta para hablar en conferencias sobre modelos de crianza afectiva y resiliencia. Al principio dudó. No se veía a sí mismo como un orador, pero Julián lo convenció. Cuando tú hablas, hijo, no lo haces con palabras, lo haces con el corazón. Y eso, nadie lo enseña. Tomás aceptó. Su primer evento fue en la capital, en un foro nacional de infancia y familia. Vestido con su chaqueta vaquera, sin corbata, habló con una honestidad que conmovió al auditorio. Yo soy hijo de una promesa. Y también soy el resultado del amor de un hombre que no tenía ninguna obligación, pero eligió no mirar hacia otro lado. Si él no hubiera estado en esa estación, quizás yo no estaría aquí. O estaría roto. El público aplaudió de pie. Emilita también brillaba por su cuenta. Su primer libro ilustrado, La estación de los brazos abiertos, fue publicado por una editorial de renombre. La obra, con apenas palabras y páginas llenas de dibujos sensibles, fue traducida a varios idiomas. En la presentación oficial, Emilita dedicó el libro a todos los niños que alguna vez esperaron a alguien que no llegó y a los que finalmente encontraron a alguien que sí lo hizo. Julián asistió al evento en silla de ruedas, ya los años le pesaban más, pero con los ojos llenos de orgullo. Ustedes ya no son mis niños, dijo esa noche, mientras los abrazaba. Son mis alas. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas, Julián pidió a Luisa que lo ayudara a vestirse con su ropa de domingo. Se puso el cinturón de cuero que Camila le había regalado años atrás, lustró sus botas con esmero y pidió ser llevado al porche del rancho. Desde ahí, observó todo, los campos verdes, los animales pastando, el sonido de la risa de Mauro corriendo detrás de una gallina, las voces de Tomás y Emilita trabajando en los establos. Este es el paraíso, dijo en voz baja. El mío. Luisa, con lágrimas en los ojos, le trajo un mate caliente. Se sentó junto a él. ¿Sabes qué me enseñaste, Julián? ¿Qué cosa? Que no hace falta tener hijos en la sangre para dejar un linaje. Julián sonrió. Y tú, Luisa, eres el corazón del rancho. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Esa tarde, reunió a sus hijos en la sala Camila. Les entregó 2 sobres. Uno para cada uno. Aquí están mis últimas palabras escritas para ustedes. No quiero que las lean ahora, sino cuando el viento me lleve. Papá, comenzó Tomás, pero Julián levantó la mano. No tengo miedo. Viví más de lo que imaginé. Y lo hice gracias a ustedes. Lo único que les pido es que nunca dejen de abrir puertas. Porque uno nunca sabe quién está esperando del otro lado. Y como si supiera que el reloj marcaba algo más que las horas. Julián se quedó en silencio, mirando el atardecer. Esa noche, el rancho dormía tranquilo. Las estrellas brillaban como nunca. Y Julián, sentado en su sillón junto al fuego, con el libro en el regazo y una manta sobre las piernas, cerró los ojos con una sonrisa. Su último suspiro fue como un susurro. Como aquel que lo empezó todo. La mañana siguiente fue distinta. La luz entró por la ventana con una suavidad inusual. Emilita fue la primera en notar el silencio. Bajó las escaleras descalza, con una inquietud que no sabía nombrar. Al llegar al salón, lo vio allí, en su sillón, con el libro aún sobre el pecho, una expresión de paz absoluta y una ausencia que se sentía como un susurro lejano. Gritó sin gritar. Lloró sin ruido. Porque entendió, sin que nadie le dijera, que Julián ya no respiraba. Tomás llegó corriendo. La vio arrodillada junto al cuerpo de su padre. Se detuvo en seco. El mundo se detuvo con él. No hubo desesperación, ni caos,
ni gritos. Solo el tipo de llanto que brota desde el alma cuando sabes que una era terminó. Luisa se acercó en silencio, cubrió a Julián con la manta hasta el pecho, y colocó sobre la mesa una vela encendida. Era su forma de despedirse. Ese día, el rancho se volvió altar. Los vecinos llegaban en silencio, uno por uno, dejando flores, dibujos, cartas. Los niños del refugio se arrodillaban frente al sillón y le susurraban gracias. Algunos decían que, al tocar su mano por última vez, sentían calor. Tomás y Emilita, con los ojos hinchados, hicieron lo que él les pidió, no llorar por lo perdido, sino celebrar lo sembrado. En el patio, instalaron una mesa con fotos, objetos, y un letrero que decía, Julián Vargas, padre del amor elegido. Esa noche, antes de cerrar la puerta del salón, Luisa murmuró. No fuiste un hombre común, fuiste la raíz de muchas almas. El sepelio fue íntimo, pero profundo. Julián fue enterrado bajo el roble donde tantas veces había contado cuentos, dormido con Emilita en el regazo o cantado con Tomás a la guitarra. Sobre la tumba, grabaron una frase que él mismo había escrito años atrás. No nací para tener hijos, pero el amor me convirtió en padre. Emilita, vestida con un sencillo vestido blanco, colocó sobre la lápida un retrato que ella misma pintó, Julián, Camila, ella y Tomás, todos tomados de la mano frente a una estación de tren. Era un homenaje al inicio, pero también un símbolo de eternidad. Días después, Tomás y Emilita abrieron los sobres que Julián les dejó. Dentro, había una carta para cada uno. No eran largas, pero contenían todo lo que un padre debía decir. Tomás, ya eres un hombre. Guía sin imponer. Ama sin miedo. Y cuando dudes, recuerda cómo empezamos. Yo vi en ti la fuerza antes de que tú la conocieras. Haz del rancho un faro. Y no olvides mirar atrás para ayudar al que viene después. Emilita, mi luz. Sigue pintando. Pero no solo con colores. Pinta con tu vida. Con tu ternura. Con tu fe. Nunca dejes que el mundo te apague. Y si alguna vez sientes frío, vuelve al roble. Ahí estaré. Ambos guardaron las cartas como reliquias. Y esa misma noche, Tomás se sentó frente al escritorio de la sala Camila. Abrió un cuaderno nuevo y escribió en la primera hoja. Hoy comienza el legado. Esta historia no termina, solo cambia de voz. Los meses siguientes estuvieron llenos de movimiento. Tomás tomó las riendas del rancho y también del refugio Raíz Firme. Emilita fue nombrada directora artística de la Estación del Amor. Todo lo que Julián sembró, florecía. Pero más allá de lo práctico, florecía el espíritu. Tomás implementó un nuevo programa de adopción rural, donde familias campesinas con buenas condiciones podían acoger niños huérfanos con apoyo de la cooperativa. La idea era que el amor también creciera entre la tierra, como él lo vivió. Emilita organizó una exposición en la capital llamada Los que esperan, con ilustraciones basadas en historias reales de niños que pasaron por la estación. El evento fue un éxito y se replicó en varios países. Uno de sus cuadros, un banco vacío con una flor, se volvió viral. Y sin embargo, nunca se alejaron del rancho. Cada año, en la fecha de la partida de Julián, organizaban una celebración de vida. No era un velorio. Era una fiesta con música, pan casero, cuentos, juegos. Niños y adultos llegaban de todas partes para contar cómo sus vidas fueron tocadas por aquel hombre que no nació padre, pero vivió como el mejor de ellos. En uno de esos aniversarios, Mauro, ya adolescente, pidió hablar. Con voz firme, dijo. Yo no lo conocí mucho. Pero gracias a él, conocí a quienes me adoptaron. Gracias a él, hoy soy alguien. Y aunque no llevaba su sangre, él vive en mi voz. Ese día,
Tomás escribió una nueva frase en el muro de la sala Camila. Si el amor te elige, no preguntes por qué. Agradece y haz lo mismo por otro. Y así, Julián siguió viviendo en cada historia nueva. En cada niño que encontraba un hogar. En cada abrazo ofrecido sin condiciones. Su ausencia era presencia. Su silencio, semilla. Porque cuando el amor es tan grande, ni la muerte puede borrarlo. El rancho Vargas se había convertido en más que una propiedad agrícola, era un símbolo. En cada rincón vivía la memoria de Julián, pero también florecían nuevas historias. Y aunque él ya no caminaba por los establos ni se sentaba en el sillón junto al fuego, su espíritu estaba más presente que nunca. Tomás lo sentía cada vez que daba una charla a nuevos adoptantes, cuando les contaba la historia de aquel hombre que no tenía experiencia ni plan, solo un corazón dispuesto. Papá no me dio la vida, decía. Me la devolvió. Los programas de acogida se multiplicaban. La estación del amor se expandió, y ahora también ofrecía asistencia psicológica, talleres para padres adoptivos y un espacio para jóvenes que habían salido del sistema pero aún necesitaban una familia. Emilita diseñó cada espacio con detalle. Había una sala de arte donde los niños podían expresarse sin juicios, un jardín con flores nativas y un mural enorme donde todos los niños dejaban su huella con pintura de colores. Cada huella era un gracias. Una mañana, al recorrer el rancho, Emilita encontró una caja entre los cajones antiguos de su padre. Estaba cerrada con llave, pero dentro había una pequeña nota. Para cuando me necesiten más allá del recuerdo. Junto a la nota, una llave de bronce. Esperaron hasta la noche. En la sala, frente al retrato de Camila, abrieron la caja. Dentro había un conjunto de grabaciones en casetes, un cuaderno viejo y varios sobres con sus nombres. Julián había grabado mensajes para momentos específicos, cuando Emilita se sintiera perdida, cuando Tomás enfrentara decisiones difíciles, cuando alguien más necesitara recordar por qué había comenzado todo. Tomás tomó uno de los casetes y lo colocó en el reproductor. Hola, hijo. Si estás escuchando esto, quizás estés dudando de ti. Así que déjame recordarte, tú fuiste la razón por la que yo quise convertirme en un hombre mejor. Nunca temas equivocarte. Teme dejar de sentir. Porque sentir es vivir de verdad. Una tarde nublada, Emilita caminaba por los senderos del ecocentro cuando se cruzó con una mujer joven cargando a una bebé. Llevaba la ropa gastada, la mirada cansada y una voz temblorosa. ¿Este es el lugar donde ayudan a las que no tienen a dónde ir? Emilita asintió sin dudar. Sí. Este es exactamente ese lugar. La mujer, llamada Rosario, había escapado de un hogar violento. La bebé tenía apenas 4 meses. En los días siguientes, Rosario recibió atención médica, apoyo emocional y acompañamiento. Pero sobre todo, recibió algo que no esperaba, respeto. Emilita le dio un pequeño cuaderno en blanco. Aquí puedes escribir tu historia. No para olvidarla, sino para entenderla. Rosario comenzó a escribir de noche, cuando su hija dormía. Una de esas noches, dejó en la puerta de Emilita una nota. Hoy entendí por qué Julián decidió quedarse con ustedes. Porque cuando una vida toca a otra con amor, ya no puede ignorarla. Gracias por no ignorarme. Emilita lloró al leerla. Y entonces entendió que su misión no era solo ilustrar cuentos. Era ilustrar vidas. Dibujar caminos nuevos donde antes solo había abandono. Mientras tanto, Tomás recorría la estación. Se detenía a hablar con cada niño, cada padre, cada trabajador. Les contaba cómo una promesa hecha en una estación polvorienta cambió su destino y el de cientos más. ¿Julián era un santo? Le preguntó un niño curioso. Tomás sonrió. No. Era solo un hombre. Pero decidió ser hogar.
Y eso, entendió Tomás, era más que suficiente para cambiar el mundo. Años después de la partida de Julián, una periodista internacional visitó el rancho Vargas y todo lo que ahora lo rodeaba. Su intención era documentar historias de transformación comunitaria, pero lo que encontró superó cualquier guión. Vino con un equipo pequeño, cámaras discretas y muchas preguntas. Lo primero que le sorprendió fue el silencio lleno de sentido. No era un lugar silencioso por desolación, sino por paz. ¿Este era solo un rancho?, preguntó. Tomás, ya con algunas canas en la sien, respondió con una sonrisa. Era. Ahora es una semilla que nunca deja de brotar. La periodista pasó días entrevistando a antiguos niños adoptados, jóvenes voluntarios, madres solteras, artistas que vivían en el ecocentro y visitantes que solo venían a sentirse parte de algo. Grabó a Emilita dibujando con niños en el jardín, a Tomás arreglando un alambrado con 2 adolescentes del refugio, a Luisa cocinando pan casero mientras contaba historias de cuando Julián casi incendia el corral intentando calentar agua. Cuando le preguntó a Tomás si todo eso fue planeado, él negó. Lo único planeado fue una decisión, no mirar hacia otro lado. El documental, titulado Donde nacen los padres, se volvió viral. Fue traducido a 8 idiomas, premiado en varios festivales y proyectado en escuelas de todo el continente. Por primera vez, el nombre de Julián Vargas era conocido fuera de su pueblo, pero no como un héroe, sino como un humano que eligió amar. Años después de la partida de Julián, una periodista internacional visitó el rancho Vargas y todo lo que ahora lo rodeaba. Su intención era documentar historias de transformación comunitaria, pero lo que encontró superó cualquier guión. Vino con un equipo pequeño, cámaras discretas y muchas preguntas. Lo primero que le sorprendió fue el silencio lleno de sentido. No era un lugar silencioso por desolación, sino por paz. ¿Este era solo un rancho?, preguntó. Tomás, ya con algunas canas en la sien, respondió con una sonrisa. Era. Ahora es una semilla que nunca deja de brotar. La periodista pasó días entrevistando a antiguos niños adoptados, jóvenes voluntarios, madres solteras, artistas que vivían en el ecocentro y visitantes que solo venían a sentirse parte de algo. Grabó a Emilita dibujando con niños en el jardín, a Tomás arreglando un alambrado con 2 adolescentes del refugio, a Luisa cocinando pan casero mientras contaba historias de cuando Julián casi incendia el corral intentando calentar agua. Cuando le preguntó a Tomás si todo eso fue planeado, él negó. Lo único planeado fue una decisión, no mirar hacia otro lado. El documental, titulado Donde nacen los padres, se volvió viral. Fue traducido a 8 idiomas, premiado en varios festivales y proyectado en escuelas de todo el continente. Por primera vez, el nombre de Julián Vargas era conocido fuera de su pueblo, pero no como un héroe, sino como un humano que eligió amar. El impacto del documental trajo visitas desde otros países. Familias enteras querían conocer el rancho. Algunas, simplemente para inspirarse. Otras, para dejar niños a quienes no podían criar. Tomás y Emilita mantuvieron firme su visión, no eran un orfanato, eran un lugar donde el amor era elegido, no impuesto. Por eso, cada nuevo niño que llegaba pasaba por una etapa de acompañamiento, comprensión y escucha. Nadie era adoptado de inmediato. Primero eran bienvenidos. Luego abrazados. Después, si surgía un lazo real, entonces se hablaba de adopción. Aquí nadie es un número, decía Emilita. Aquí cada nombre tiene eco. Una tarde de verano, una carta llegó desde Brasil. Era de una mujer que había leído el libro de Julián en portugués y contaba que, inspirada por su historia, había fundado una comunidad de acogida en las afueras de Sao Paulo. En la carta venían dibujos hechos por niños brasileños, estaciones de tren, vaqueros, y siempre, una niña abrazando a un hombre de sombrero.
Tomás leyó la carta en voz alta frente al mural de Camila. ¿Te das cuenta, papá?, dijo, mirando al cielo. Sembraste en tierra fértil, incluso donde nunca pisaste. Y en ese momento, un niño llamado Damián, recién llegado desde otro pueblo, se acercó con timidez. ¿Puedo ayudarte, señor Tomás? Claro que sí, respondió él, agachándose a su altura. Aquí, todos ayudamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que haría Julián. Damián sonrió, y por primera vez en semanas, dejó de apretar sus puños de miedo. El nombre de Julián Vargas se había convertido en símbolo universal de amor elegido. No por campañas publicitarias ni por mármol en plazas, sino por las huellas que dejaba en los corazones. Donde antes había niños esperando sin esperanza, ahora había comunidades formando lazos de sangre del alma. Emilita regresó al rancho con una noticia especial. En uno de sus talleres en la frontera, una niña de 10 años había escrito una carta dirigida al señor del rancho donde los abrazos crecen. Nadie le había contado la historia. Solo había escuchado a otros niños hablar de ese lugar donde los abrazos no se compraban ni se pedían, simplemente se ofrecían. La carta decía: Señor, si usted ya no está, ¿puedo hablar con quien cuida sus abrazos ahora? Yo quiero sembrar uno también. Tomás, al leerla, sintió el pecho vibrar como si el corazón le hablara desde el roble. Inmediatamente organizó una jornada abierta llamada Los Nuevos Sembradores, donde niños y jóvenes podían comprometerse a continuar la filosofía de Julián en sus propias formas, cuidando a sus hermanos, ayudando a madres solas, hablando por quienes no tienen voz. Durante esa jornada, cada participante plantó un árbol con su nombre. El campo detrás del rancho se llenó de pequeños retoños. Cuando el sol bajaba, las sombras de esos árboles nuevos formaban una figura extraña sobre la tierra, la silueta de un hombre de sombrero, de pie, con los brazos abiertos. «Es él», susurró Emilita. «Está en todos». Esa imagen fue fotografiada desde un dron y se volvió emblema internacional. Se imprimió en libros, camisetas, banderas. Pero para Tomás y Emilita, seguía siendo algo más sencillo, la sombra viva de su padre. Con el paso del tiempo, nuevos desafíos aparecieron. El país atravesó una crisis económica. Muchos programas sociales perdieron financiamiento. Refugios y centros de ayuda cerraban. Pero el rancho Vargas resistía. ¿Por qué? Porque no dependía del Estado. Dependía del compromiso afectivo de cientos de personas que habían sido tocadas por Julián. Las familias adoptivas donaban tiempo, recursos, conocimiento. Artistas pintaban sin cobrar. Agricultores compartían cosechas. El rancho era sostenido por un pacto invisible, el de la gratitud convertida en acción. Tomás convocó a una asamblea abierta. El salón estaba lleno, niños que habían crecido, madres que habían sanado, voluntarios extranjeros, vecinos del pueblo, jóvenes aprendices. No solo resistimos, dijo. Evolucionamos. Porque nuestro motor no es el dinero, sino el amor que no se olvida. Emilita presentó un nuevo proyecto, un archivo vivo de testimonios llamado Cartas al Hombre que nos eligió. Cada carta sería narrada por sus propios autores o, en caso de no poder, ilustrada con trazos que hablaran por ellos. Una de las primeras cartas fue leída por un joven que había llegado al rancho a los 8 años, abandonado por una red de trata. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Usted me hizo creer que no era basura. Me enseñó a comer sin miedo. A dormir sin cerrar el alma. Yo no supe cómo agradecerle, hasta hoy. El archivo fue publicado en línea, accesible para todo el mundo. Y en solo una semana, más de 1 millón de personas lo habían leído. No había estatuas. No había nombres en bronce. Pero había memoria viva. Y esa
entendieron todos, era la única que no se oxida. Una mañana de primavera, mientras el campo florecía, Emilita caminó con una carpeta bajo el brazo. Era su último proyecto, el más personal. Había pasado meses recopilando ilustraciones, cartas, fotos y fragmentos de los cuadernos de Julián. Lo tituló El hombre que no nos parió, pero nos nació. La presentación del libro sería en el aniversario número 20 de la llegada de Tomás y Emilita al rancho. El evento fue mágico. Los que una vez fueron niños ahora llegaban con sus propios hijos. Los que habían sido rescatados, ahora rescataban. Una cadena invisible de redención y ternura. Tomás, al subir al escenario improvisado bajo el roble, alzó la voz. Nosotros no nacimos de la tierra. Nacimos del abrazo de un hombre cansado que se negó a rendirse. Y eso es más fuerte que cualquier herencia. Durante la lectura del libro, se proyectaron imágenes del pasado y del presente. La estación vieja, ahora restaurada, aparecía entre trenes detenidos. El rancho con su pozo, el roble, la sala Camila. Julián cargando a Emilita de niña. Tomás aprendiendo a montar. Luisa pelando papas entre risas. Cada imagen contaba más que 1000 palabras. Y cuando Emilita terminó de leer el último fragmento, todos se pusieron de pie sin que nadie lo pidiera. El aplauso fue largo, sincero, sostenido. Pero más que eso, fue una oración. Esa noche, frente al fuego, Tomás miró a Emilita. ¿Te diste cuenta de algo? ¿De qué? Papá no salvó niños. Salvó futuros. Y nosotros, seguimos salvando. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Y cada futuro que salvamos, lleva su nombre. Bajo el cielo estrellado, un niño pequeño, hijo de un antiguo adoptado, se acercó y dijo: Señor Tomás, ¿puedo llamarlo abuelo? Tomás lo alzó en brazos, conmovido. Claro que sí, hijo. Porque aquí, los lazos no se heredan. Se eligen. Aquel niño que llamó abuelo a Tomás tenía por nombre Elías. Nadie lo había planeado, pero ese simple gesto dio paso a una idea poderosa: crear un nuevo espacio en el rancho llamado la Casa de los Abuelos del Corazón, donde los adultos mayores sin familia pudieran convivir con niños sin hogar. No como cuidadores ni como pacientes, sino como humanos necesitados de compañía, cuentos y desayunos compartidos. Emilita pintó la fachada con colores suaves, representando estaciones del año que se mezclaban, otoño junto a primavera, invierno abrazando el verano. Dentro, sillones cómodos, mesas para juegos, una pared con dibujos hechos por niños y relatos escritos por abuelos que, por primera vez en años, se sentían escuchados. Uno de ellos, don Eusebio, que había perdido a su familia en un incendio décadas atrás, murmuró en una tarde de lluvia: Yo pensé que mi voz ya no servía. Pero un niño me pidió que le repitiera 3 veces la historia del caballo mágico, y volví a tener sentido. El proyecto fue tan exitoso que se replicó en otras zonas rurales, bajo el nombre de El Modelo Vargas Intergeneracional. Nuevas generaciones no solo aprendían de los mayores, sino que los mayores recuperaban la dignidad que la soledad les había robado. Tomás, en una entrevista nacional, dijo con firmeza: Mi padre no inventó nada. Solo recordó algo que el mundo había olvidado: que nadie se salva solo, y que los abrazos no tienen edad. Ese mensaje cruzó continentes. Una comunidad indígena en Bolivia creó su propia casa del abuelo elegido. Un centro de acogida en Senegal mandó una carta agradeciendo la inspiración. Y una pequeña escuela en Japón pidió permiso para traducir el libro de Emilita. El rancho, sin moverse de su tierra, ya caminaba por el mundo. Era una mañana tranquila en el rancho cuando llegó una carta inesperada desde Italia. Venía dirigida a los hijos del hombre de sombrero. El remitente era una mujer llamada Giulia, trabajadora social en un pequeño pueblo agrícola al sur de Roma.
Había visto el documental Donde nacen los padres, traducido al italiano, y algo dentro de ella despertó. En la carta relataba cómo durante años había intentado cambiar la percepción sobre la adopción tardía y las familias no convencionales, pero sin lograr impacto. Sin embargo, al ver la historia de Julián y el Rancho Vargas, algo cambió en su comunidad. Personas que antes dudaban comenzaron a abrir sus puertas. Incluso padres mayores se ofrecieron para acoger adolescentes sin familia. No conocimos a Julián, escribía, pero sentimos que él ya nos conocía. Tomás leyó la carta en la capilla del rancho, donde un pequeño altar recordaba a su padre. Luego se la entregó a Alma, quien la colocó junto a otras decenas de cartas de lugares tan diversos como México, Japón, Sudáfrica y Chile. La Sala Camila se había convertido en un santuario de historias compartidas. Ese día, Alma organizó una jornada especial llamada Una voz por Julián. Durante 24 horas, personas de todo el mundo conectaron por video, leyendo cartas, compartiendo testimonios y entonando canciones que hablaban de familia, ternura y elección. Emilita, desde una estación restaurada en el sur del país, pintó un mural en vivo mientras escuchaba los relatos. En el centro, una niña huérfana abrazaba a un hombre de sombrero, pero detrás de él, cientos de figuras difusas también ofrecían sus brazos. Era la representación gráfica del efecto dominó de un solo acto de amor. Y en cada pincelada, Emilita sentía a Julián guiando su mano. Era una mañana tranquila en el rancho cuando llegó una carta inesperada desde Italia. Venía dirigida a los hijos del hombre de sombrero. El remitente era una mujer llamada Giulia, trabajadora social en un pequeño pueblo agrícola al sur de Roma. Había visto el documental Donde nacen los padres, traducido al italiano, y algo dentro de ella despertó. En la carta relataba cómo durante años había intentado cambiar la percepción sobre la adopción tardía y las familias no convencionales, pero sin lograr impacto. Sin embargo, al ver la historia de Julián y el Rancho Vargas, algo cambió en su comunidad. Personas que antes dudaban comenzaron a abrir sus puertas. Incluso padres mayores se ofrecieron para acoger adolescentes sin familia. No conocimos a Julián, escribía, pero sentimos que él ya nos conocía. Tomás leyó la carta en la capilla del rancho, donde un pequeño altar recordaba a su padre. Luego se la entregó a Alma, quien la colocó junto a otras decenas de cartas de lugares tan diversos como México, Japón, Sudáfrica y Chile. La Sala Camila se había convertido en un santuario de historias compartidas. Ese día, Alma organizó una jornada especial llamada Una voz por Julián. Durante 24 horas, personas de todo el mundo conectaron por video, leyendo cartas, compartiendo testimonios y entonando canciones que hablaban de familia, ternura y elección. Emilita, desde una estación restaurada en el sur del país, pintó un mural en vivo mientras escuchaba los relatos. En el centro, una niña huérfana abrazaba a un hombre de sombrero, pero detrás de él, cientos de figuras difusas también ofrecían sus brazos. Era la representación gráfica del efecto dominó de un solo acto de amor. Y en cada pincelada, Emilita sentía a Julián guiando su mano. Con el tiempo, Emilita organizó una exposición internacional de arte comunitario, reuniendo a artistas que habían sido transformados por la historia del rancho. Pintores ciegos, escultores con discapacidad, muralistas indígenas, fotógrafos callejeros. Todos coincidían en un mismo mensaje: el arte no es un lujo, es un puente. La exposición se llamó Donde el silencio grita y fue inaugurada en la antigua estación restaurada. Las obras contaban historias que no se podían resumir en palabras: el abandono, la espera, la redención, la nueva familia. Una pieza en particular conmovió a todos, un mural colectivo formado por más de 400 niños del programa Semillas de Futuro. Cada uno pintó una parte sin ver lo que hacían los demás. Al juntar las piezas, la imagen final era clara:
un tren detenido frente a un hombre de sombrero con los brazos abiertos, y detrás de él, una casa que no tenía techo ni muros, solo cielo. Esa imagen se volvió postal, sello conmemorativo y portada de nuevos libros escolares. Tomás, ya anciano, caminaba lentamente por la exposición. En cada rincón, sentía el pulso de su padre. En cada niño que corría entre las pinturas, reconocía el eco de su hermana y de él mismo, cuando esperaban que alguien los eligiera. Una periodista le preguntó: ¿alguna vez pensó que llegarían tan lejos? Tomás la miró con ternura. ¿Tan lejos como qué? ¿Cómo tocar países? ¿Crear leyes? ¿Educar multitudes? Ella asintió. Él sonrió. Para mí, lo más lejos que hemos llegado, fue cuando un niño volvió a sonreír sin miedo. Y luego caminó hacia el mural. Y lloró. Por todo lo vivido. Y por todo lo que seguiría viviendo, aunque él ya no estuviera. Un invierno suave llegó al rancho Vargas. Las estaciones ya no dolían. Eran parte del ciclo. Alma había tomado el rol principal sin titubeos. Emilita viajaba constantemente, llevando esperanza en pinceles. Tomás, aunque sus pasos eran más lentos, seguía siendo el faro. Esa mañana, Alma notó que su padre no había salido al porche como siempre. Lo encontró en su habitación, mirando por la ventana con una sonrisa serena. ¿En qué piensas, papá? En mamá. En Julián. En la estación. En cómo una promesa pequeña cambió todo. Ella se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo? Él negó con la cabeza. Solo de no haberlo abrazado más veces. Pero sé que está en cada abrazo que damos ahora. Esa noche, Tomás pidió una cena sencilla. Pan casero, sopa caliente y una vela encendida. A su alrededor, estuvieron Alma, Emilita, Luisa, ya muy mayor, y algunos de los primeros niños adoptados que ahora eran padres. Le cantaron suavemente una canción que Julián solía tararear. Y antes de dormir, tomó la mano de Alma. Cuando yo no esté, no digan que me fui. Digan que me quedé, en cada niño que encuentre su lugar. Ella lloró, pero no de tristeza. Era una despedida sin sombra. Un adiós lleno de presencia. Tomás se durmió esa noche en paz, con una sonrisa dibujada en el rostro. Y en el silencio del rancho, el viento pareció susurrar. Gracias por quedarte también tú, hijo mío. Al amanecer, el roble frente a la casa tenía nuevas flores. Nunca antes había florecido en invierno. Y todos entendieron. Julián había venido por ellos. Tomás los había guiado. Ahora, era el mundo quien abrazaba. Pasaron semanas desde la partida de Tomás, pero el rancho no cayó en luto. Cayó en memoria activa. En cada rincón, alguien sembraba, reparaba, enseñaba o reía, porque esa era la manera de honrarlo. La sala Camila se convirtió en centro de reflexión. Una gran fotografía de Julián, con su sombrero ladeado y la mirada serena, colgaba sobre el umbral. A su lado, la imagen de Tomás, con los brazos cruzados y los ojos brillando, como si aún estuviera cuidando la entrada. Emilita, tras un tiempo en silencio, volvió al rancho con un nuevo proyecto, el archivo de los abrazos no dados. Era un espacio artístico donde las personas podían enviar cartas, dibujos o canciones dedicadas a padres, madres, hijos o hermanos que nunca conocieron, que los abandonaron o que se fueron demasiado pronto. La idea no era revivir el dolor, sino transformarlo. Cada carta era colocada en sobres de colores, archivadas en estantes abiertos al público. Algunos visitantes llegaban, tomaban una carta al azar y la leían en voz alta bajo el roble. Otros respondían esas cartas como si fueran del destinatario perdido. Un joven leyó una que decía: Papá, no sé cómo eras. Pero si alguna vez pensaste en mí,
aunque fuera una sola vez, quiero que sepas que todavía espero tu recuerdo. Conmovido, escribió una respuesta en nombre de aquel padre. Hijo, no te supe amar, pero hoy, gracias a este lugar, aprendo a imaginar cómo hubiera sido. Ese ejercicio simbólico sanó a muchos. No porque reemplazara el pasado, sino porque les devolvía el derecho de imaginar un final distinto. Uno digno. La gente llegaba desde lejos solo para escribir. Algunos nunca hablaban. Solo escribían, dejaban sus sobres y se marchaban con la espalda más erguida. Alma comprendió que no solo dirigía una universidad o un rancho. Dirigía un santuario de redención humana. En un aniversario más del día en que Julián encontró a Tomás y Emilita en la estación, el rancho organizó la ceremonia del encuentro, una tradición anual donde cada persona compartía algo que había encontrado gracias al legado Vargas. Los niños decían una mamá, una cama que no se mueve, alguien que me escucha, pan que no se acaba. Los adultos mencionaban sentido, voz, perdón. Algunos simplemente lloraban al decir, a mí mismo. Ese año, Alma decidió hacer algo especial. Inauguró un camino de piedra que conectaba todos los espacios del rancho, desde la antigua estación hasta el museo, la universidad, la casa de los abuelos y el pozo original. Lo llamó el Sendero de los que se quedaron. En cada tramo, una placa con un nombre y una frase. Camila nunca dejó de creer. Luisa nos alimentó con más que comida. Tomás fue el puente. Julián nos eligió. Y muchas otras más, nombres de niños, voluntarios, maestros, cocineras, vecinos, incluso visitantes anónimos que dejaron huella. Al final del sendero, un gran espejo de pie esperaba a quien llegara. En la base, una sola frase. Y tú también te quedaste. Muchos llegaban sin comprenderlo. Pero al ver su reflejo, al leer la frase y al entender que estaban allí por voluntad, se quebraban. Porque quedarse, cuando se puede huir, es el acto más revolucionario de amor. Esa tarde, Emilita pintó en vivo frente a todos. En un lienzo blanco, trazó una estación de tren vacía. Luego un hombre de espaldas y una niña pequeña tomándole la mano. Pero esta vez, el tren no estaba detenido, partía al fondo, vacío, dejando atrás a quienes habían encontrado su hogar. Ya no necesitamos subirnos, dijo Emilita. El tren que esperábamos, somos nosotros ahora. Años después, Alma envejeció en el rancho que la vio nacer. No tenía hijos biológicos, pero sí cientos de hijos elegidos. La Universidad Raíz Viva había formado a más de 1000 egresados, el archivo de los abrazos se expandió por varios países y el rancho era punto de peregrinaje para personas que buscaban sentido. Una mañana de otoño, Alma despertó con un suspiro en el pecho. No era tristeza. Era cierre. Decidió escribir una carta. No a alguien en particular, sino a todos. Asterisco: si estás leyendo esto, probablemente fuiste tocado por el amor que Julián sembró. Quizás llegaste aquí buscando respuestas o porque el mundo te falló. Yo también vine así. Pero aprendí que familia no es quien te engendra, sino quien se queda. Que hogar no es un lugar, sino una decisión. Que el amor, cuando se elige, es invencible. Yo ya me voy pronto. Pero no teman. Nada muere mientras alguien recuerde. Sigan sembrando abrazos. Sigan quedándose. Y si alguna vez sienten que nadie los ve, recuerden esto. Alguien, un día, eligió quedarse por ustedes. Y por eso, ustedes también están aquí. Asterisco. Firmó con su nombre, Alma Vargas. La carta fue colocada bajo el roble, junto a las de Julián y Tomás. Cuando Alma partió, no hubo velorio. Hubo siembra. Cada niño plantó una flor en su honor. Cada estudiante leyó un fragmento de sus escritos. Y en la estación, una niña huérfana recién llegada preguntó:
¿Ella también me habría abrazado? Una mujer respondió. Te abrazó antes de que llegaras. Ese día, en el rancho, florecieron flores blancas por todo el campo. A la distancia, desde lo alto, los pétalos caídos formaban una figura muy conocida, un sombrero ladeado, una niña de la mano y un sendero que se perdía entre árboles. Donde terminó el abandono, comenzó un mundo nuevo. Fin.